En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. El desarrollo del emprendimiento es uno de los principales factores que influyen en el crecimiento de la economía de los países. Es por esto que en Chile, en el último tiempo, se han implementado una serie de incentivos para promover la creación de nuevas empresas. En el 2020, la creación de sociedades y nuevas empresas batió un récord en nuestro país, aumentando de un 14,4% con respecto al 2019, con la creación de más de 158.000 empresas. ¿Cómo la ingeniería puede ayudar a acelerar estos procesos? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy están conmigo dos grandes invitados que quiero saludar con mucho gusto a Michael Lederby, o como lo conocen sus amigos, Mike Lederby. Él es ingeniero civil industrial de nuestra universidad, PhD en innovación de la Universidad de Stanford y actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y presidente del Consejo Asesor de Startup Chile. Así que un gusto tener hoy día al profesor Mike con nosotros. Y saludo también a Rocío Fonseca. Ella tiene un Master of Science in Management del MIT. Fue miembro del equipo de Bridge UC, una iniciativa también de la casa, y actualmente es la directora ejecutiva de Innova Chile Corfo. Así que bienvenido, profesor Mike, Rocío, ¿cómo están? Muchas gracias por venir hoy día. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Feliz de estar acá, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, como lo adelantaba un poco, este es un podcast donde vamos a conversar acerca de la innovación y el emprendimiento. Nosotros el año pasado, hace algún tiempo, tuvimos a un emprendedor de ingeniería, Mauricio Chong, que tiene una empresa de robots, y hablaba un poco del emprendimiento y cómo él había saltado, ¿cierto?, desde un curso, desde un programa que hace la universidad, que es Brain Chile, hacia después mercados internacionales como el de Estados Unidos, y habíamos conversado un poco de eso, pero más que nada sobre su emprendimiento tecnológico. Pero hoy día tenemos la oportunidad de conversar acerca del emprendimiento y la innovación desde forma muy medular con dos expertos que son ustedes, ya los y bueno, como decía antes, se dice harto que el emprendimiento es esta fuerza primordial del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, Chile está marcado por dos crisis, la crisis social y la crisis sanitaria, y eso ha cambiado la realidad. Entonces, quería consultarles, solo para comenzar, ¿cuál es la situación actual del emprendimiento en Chile? Yo ahí te devuelvo la pregunta, Ángela, porque creo que hay que partir de un paso más atrás, y es que vamos a definir como emprendimiento, porque hay emprendimiento de subsistencia y que tiene que ver con cómo las familias y la gente que no lo está pasando bien hoy día y que no tiene empleo tiene que parar la olla de aquí a fin de semana, en el fondo. Y hay otro tipo de emprendimientos que son más tecnológicos, más con generación de valor agregado. Están también los pequeños emprendimientos, los almacenes. Entonces, hay un rubro que es súper amplio, y en general cuando hablamos de emprendimiento tendemos a meterlos todos adentro de la misma bolsa, pero en realidad son diferentes y tienen necesidades que son distintas. Entonces, si nos vamos específicamente a momentos de crisis como las que estamos viviendo hoy día y le hacemos doble clic a emprendimientos que son para generar valor agregado, para desarrollar tecnologías que salen al mundo, en momentos de crisis a nivel de la historia de la humanidad son cuando más se han desarrollado innovaciones tecnológicas que generan estas olas de cambio. Entonces, estamos frente a dos miradas, una mirada que tiene que ver con emprendimientos para sobrevivir y versus emprendimientos que aprovechan esta ola, aprovechan este momento de inflexión para salir adelante. Pero yo parto haciendo la distinción porque en general se meten todos en la misma bolsa y creo que tienen tratamientos diferentes. Sí, yo complemento lo que dice Rocío. Es súper importante separar entre emprendimiento por necesidad versus emprendimientos innovadores. Y quisiera agregarle una tercera dimensión que está dentro de los emprendimientos innovadores, que son los emprendimientos existentes que existían antes de la crisis
y los emprendimientos nuevos que existen productos de la crisis, ¿cierto? Y entonces quiero concentrarme en el segundo grupo, que son los emprendimientos innovadores, y hay un par de cosas que me parecen interesantes. Una es que a veces se requieren shock exógenos. Una pandemia es un shock exógeno, una crisis social es un shock exógeno. Se requieren ese tipo de shocks para, de alguna manera, cuestionar el status quo, mover un poquito las estructuras imperantes de poder, y que de alguna manera le abren espacio a estos emprendimientos innovadores, ¿ya? Ahora, eso es útil para los emprendimientos existentes, que muchas veces necesitan que ocurran estos como shock exógenos para que se les reconozca o para que la sociedad empiece a legitimizar ciertas formas que son convenientes o que son parte del modelo de negocio de estos emprendimientos existentes. Así es que yo creo que no hay que temerle demasiado a los shocks exógenos. Por supuesto que pueden ser muy dolorosos, no solamente por el efecto que tiene sobre el bienestar propio, digamos, perder el trabajo es terrible, pero también son dolorosos desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la definición de una nueva constitución. Entonces existe incertidumbre acerca de que si es que eso va a ser bueno para la persona que lo está viendo o va a ser malo para la persona que lo está viendo. Y la verdad es que no se sabe, porque es incierto, ¿cierto? Entonces, como seres humanos nos choca mucho la incertidumbre y nos molesta, nos incomoda la incertidumbre, pero no tenemos cómo saber si es que esta discusión de la Constitución va a ser positivo para esa persona o negativo para esa persona. No se sabe, pero la incertidumbre lo choca. Ahora, volviendo al tema de los emprendimientos innovadores nuevos que se generan producto de este shock exógeno, tienes dos como tipos. Están los que dicen, wow, aquí se genera una nueva oportunidad que no había antes del shock y por lo tanto yo opto por entrar al emprendimiento. Pero también está el otro tipo de emprendimiento innovador nuevo que dice, acabo de perder mi pega, tengo un soporte financiero, económico suficientemente bueno, pero que de alguna manera me da un empujoncito para probar ese emprendimiento que había tenido o dejado de lado, ¿ya? Que lo tenía postergado porque estaba cómodo o cómoda en mi trabajo actual. Y quiero hacer un pequeño doble clic en esa particularidad. Hay evidencia que demuestra que como seres humanos tendemos a perpetuar nuestra permanencia en nuestros empleos más allá de lo razonable, más allá de lo conveniente, ¿ya? Y entonces estos estudios lo que han mirado es que por razones aleatorias han habido personas que han sido obligadas a cambiarse de pega, ¿ya? Y las comparan contra las personas que no han sido obligadas a cambiarse de pega, y las personas que han sido de alguna manera obligadas a cuestionarse su pega y a cambiar de pega, en promedio son más felices que las personas que persisten en sus propias pegas, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esta idea de que el emprendimiento puede ser un camino para que tú puedas efectivamente construir una trayectoria profesional que te haga más feliz, es algo que sin duda debiésemos ponerle más atención. Sin Hay, ninguna duda. a mí me gustaría complementar con lo que comentaba Mike de los entornos VUCA. El término VUCA se asoció en la Academia de Guerra de Estados Unidos para analizar todo lo que había pasado después de la Guerra Fría. Y efectivamente, hoy día se habla mucho de los entornos VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, ¿cierto? Complejidad, que ambigüedad total, nada lo tienes claro, pero cómo nosotros como seres humanos nos adaptamos a eso, que es sacarte básicamente la estabilidad y la aprovechamos como una oportunidad, como tú formas líderes, como tú formas mejores equipos con estos nuevos entornos. Yo encuentro que es un llamado a la atención para todos los ingenieros y para todas las carreras en general que están buscando nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que acá tenemos una oportunidad gigante de ver nuevamente el vaso medio lleno y empezar a mirar desde los problemas oportunidades. De repente teníamos muy preestablecido que el mercado mandaba, que no sé, el tamaño de mercado vale 100 y tú te ibas a comer un pedazo de esa torta, y hoy día estás viendo que los problemas son tan grandes
que son tremendas oportunidades también, y cómo en vez de enfocarnos en el tamaño del mercado, te enfocas en el tamaño del problema y empiezas a darle solución. Es algo que llama mucho y atrae mucho a todos aquellos emprendedores que quieran desarrollar soluciones a problemas reales. Entonces yo lo encuentro una oportunidad gigante, potente, sobre todo en Latinoamérica, cuando tenemos tantos problemas. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar innovaciones, emprendimiento y talento alrededor de las problemáticas que nos permitan generar nuevos productos con valor agregado y cambiar un poco la realidad de hacer negocios en Chile? Yo encuentro un llamado de atención que si no la hemos cambiado en 200 años, no la cambiamos ahora, no sé cuándo vamos a tener la oportunidad de cambiarla de nuevo. De todas maneras, me pasa escuchándolo que un poco el emprendimiento y la innovación hace algún tiempo atrás era una cosa más de loco. Hoy en día uno lo puede conversar en un podcast y lo puede hablar, y escuelas como la nuestra tienen cursos incluso dedicados a esto, como el que coordina el profesor Mike, pero no es algo que esté en todas las universidades o en todas las escuelas. De hecho, ingeniería no es la única disciplina que puede innovar o emprender. Yo estoy seguro que ustedes me van a decir que todas las disciplinas pueden hacerlo. Entonces, falta un cambio en la sociedad con eso. Y pensando en lo que dijo Mike, este shock exógeno que trae el COVID-19, por ejemplo, pero también las crisis sociales u otras cosas, que nos obliga a repensar tanto la economía, pero también la sociedad. Y en este repensar la sociedad, también lo mencionaba Mike, que está el proceso constituyente, donde se ha puesto en tela de juicio bastantes cosas, inclusive la colaboración público-privada, que es muy importante para el desarrollo de emprendimientos e innovaciones, y sobre todo, por ejemplo, Startup Chile, que ustedes dos conocen muy bien de cerca esa iniciativa. Entonces, ¿cómo ven esta colaboración? ¿Cómo creen que se va a seguir dando en el futuro? Sabiendo la incertidumbre que genera este proceso también. Yo tengo una opinión, o más bien una pregunta, porque tú dices, hace una declaración, Ángela, que dices que se ha puesto en tela de juicio el diálogo público-privado. Eso no lo había escuchado, así que cuéntame un poquito qué es lo que estás observando cuando tú dices que se ha puesto en tela de juicio este espacio o esta necesidad de diálogo público-privado. Sí, hay algunos, no todos, ¿cierto?, de los constituyentes, pero también de la gente que está detrás de este apoyo, que no ha visto quizás con tan buenos ojos la forma en que Chile ha llevado hasta el día de hoy la economía, o no solo la economía, sino que también muchísimas otras cosas cuando hablamos de los derechos sociales, etcétera, en una colaboración entre lo público, que sería lo estatal, y lo privado, que sería persona, empresa, etcétera. Entonces, bajo ese paraguas, que hay gente que se defiende y que se sabe que ha traído muchos beneficios para Chile, hay quienes otros creen que no es así, y que todo quizás debería salir de las manos privadas y pasarse a las manos estatales. No sé si eso explica un poco. Perfecto. Entonces lo que yo escucho cuando alguien, o sea, en base a tu descripción, lo que yo escucho cuando alguien pone en tela de juicio el diálogo entre lo público y lo privado, siendo que lo privado es el individuo o la individuo, ¿cierto? Yo escucho dictadura, yo escucho monarquía, yo escucho falta de empatía. Entonces, yo no sé cómo eso es posible que exista o coexista o se soporte o se tolere en un día como hoy, ¿cierto? El diálogo entre lo público y lo privado, a mi juicio, es importantísimo, porque si el privado tiene un rol, ¿cierto? Y nosotros como ciudadanos privados, perdón, el público tiene un rol, y nosotros como ciudadanos privados le endosamos y le exigimos y le pedimos y contratamos, de hecho, ese rol público. Se paga impuestos para que ese rol público cumpla ciertas funciones que los privados no podemos cumplir por problemas de coordinación, ¿cierto? Entonces, se le está encomendando al sector público que resuelva ciertos temas que el privado no puede resolver por su cuenta. Pero al fin y al cabo es un pedido del sector privado, las personas, a un sector público que está básicamente orientado a resolver los problemas del sector privado. Entonces, si es que el sector público ahora se cree como dueña de la verdad absoluta y no es capaz de comprender lo que el sector privado, que son todas las personas que no trabajan en el sector público, necesitan para un mayor bienestar,
me parece una soberbia, pero brutal y tremenda. O sea, para mí es una dictadura esa figura, digamos. Entonces, ¿cómo un sector público no va... O sea, la única forma que un sector público pueda diseñar buenas políticas, pueda realmente resolver los problemas de las personas, es dialogando con las personas. No se me ocurre ninguna otra forma. Entonces, me choca un poquito este escenario que tú me estás describiendo, de que hay personas que están diciendo que en realidad aquí el sector público debiese ser todo y que el sector privado, que somos las personas, debiésemos ser acalladas en función de una visión de que en realidad lo público sabe todo lo que es correcto y lo privado tiene que acatar lo que dice lo público. No sé. Yo creo, y quizás ahí, como siguiendo el origen de la pregunta, yo creo que en general las personas quizás confunden mucho el Estado como un ente público en el fondo, versus el gobierno de turno o las personas en los gobiernos de turno. Y por ejemplo, y ahí llevándolo a un tema más de política pública, efectivamente es como dice Mike, o sea, tú como Estado tienes que velar por hacer políticas públicas para el bien de la población y por guiar un propósito común que es sacar un país adelante. Ahora, la forma de hacerlo es súper distinta y ahí depende izquierda, derecha, arriba, abajo, centro. Las formas son múltiples y son largamente discutidas y obviamente todo hoy día está abierto más que nunca, pero yo creo que hay temas que son como el emprendimiento, como la diversificación de la matriz económica, temas ambientales. Hay varios temas que tienen un denominador común y está en cómo tú buscas los puntos en donde efectivamente se acerque el Estado y realmente haga un análisis de la realidad que necesitamos con soluciones que sean en conjunto, pero efectivamente acá es fundamental, o sea, ya no se trabaja como antes, que está por un lado el público, por el otro privado, por el otro no sé qué, acá ahora y cada vez más, no sé, Nueva Zelanda, Australia, tú empiezas a ver modelos que son híbridos, modelos mixtos, que tienen que ver por, no sé, por un propósito, una misión en conjunto en donde tú alineas a los distintos actores, público, privado, sociedad civil, etcétera, por un propósito en común. Y esa es la nueva tendencia en general de hacer políticas públicas, pero que nos incluyan a todos, ya no está encapsulado. Es como bien antigua la forma de encapsular por sector y esto me corresponde a mí y tú no te metes porque al final la sociedad somos una comunidad, una gran tribu en donde estamos todos mezclados al final del día. Eso que tú hablas, Rocío. Perdona, pero lo que dice Rocío es importantísimo. Es importantísimo. El diálogo, la empatía, el entender la perspectiva del resto. O sea, el no imponer una ideología propia por sobre la ideología del resto sin entender lo que está pensando el resto. O sea, efectivamente somos una tribu. Mike, ¿cómo tú lo ves eso, por ejemplo, en el emprendimiento a lo largo de todo Chile? Yo sé que Rocío también puede contestar esta pregunta, pero ¿cómo esa colaboración se materializa? Mira, me ha tocado en los últimos, no sé, 5 años, estar en múltiples instancias de diálogo entre los distintos estamentos de la sociedad, donde tienes lo civil, lo empresarial, lo social, lo estatal, ¿ya? Y que se juntan a tratar de entender sus distintas posiciones. Y ese espacio de diálogo, de conversación, acerca, no polariza, acerca, ¿ya? Hace que la gente entienda mejor y pueda tomar mejores decisiones desde sus distintos estamentos. Si es que imagínate por alguna razón que el Estado piensa erróneamente de que una cierta actividad X es mala, ¿ya? Y entonces va a tomar decisiones para evitar que esa función X ocurra. Pero imagínate el escenario donde el Estado empieza a conversar con la sociedad civil, empresarial, ¿cierto? Social, y se da cuenta que en realidad la función X que el Estado pensaba que era malo, en realidad es súper bueno, especialmente si es que le das un sabor de esta naturaleza u otra. Tan pronto el Estado se da cuenta de que es bueno, cambia su decisión instantáneamente, solo porque aprendió, solo porque se dio cuenta de que su perspectiva inicial estaba errónea. ¿Te fijas? Entonces, volviendo a tu pregunta, el emprendimiento y todo lo demás,
Hay un montón de gente que quiere salir adelante por sus propias fuerzas. Hay un montón de gente que tiene ideas que son súper buenas, que pueden resolver muchos problemas. Si el Estado no entiende que tiene que hacer ciertas modificaciones en sus formas de gobernar o en sus políticas o en las regulaciones, no le va a dar espacio a esas personas que quieren salir adelante, que pueden resolver problemas que son súper importantes para mucha otra gente. Entonces, el diálogo es fundamental para el emprendimiento, para que la regulación permita que la fuerza emprendedora surja. Sí, es vital. Y yo creo que de verdad las dos preguntas están súper conectadas porque con tanta necesidad que hay hoy día, es tierra fértil para todos los innovadores y los emprendedores. ¿Cómo empiezas a solucionar problemas de la sociedad completa, generando valor con innovación y con emprendimiento? Yo creo que es el gran llamado hoy día. Exactamente, justamente esos son los problemas no solo en Chile de hoy, sino que también globalmente. Tú, Rocío, mencionabas mucho el cambio climático, la pandemia también ha traído bastantes problemas que han sido sortear a través de emprendimientos. La ingeniería es un ejemplo de eso, ¿cierto? Con varios emprendimientos que ha sacado de acuerdo para darle batalla a este coronavirus, como los test de olfativo, como el emprendimiento de unos estudiantes que a través de luz UV, que lo tuvimos también en un podcast, pueden sanitizar superficies, etcétera. Pero ahora, ¿cómo ves, Rocío, por ejemplo, emprendimiento, y tú que estás cerca de los emprendedores, si usted trabaja con ellos, ¿cómo ves emprendimientos que quizás puedan disminuir la desigualdad, por ejemplo, que puedan atacar problemas como la salud, como la... Yo soy positiva innata, Ángela. O sea, de verdad, yo creo que esta es una oportunidad gigante, gigante, gigante que tenemos para rediseñar, reconstruir todo y mejorar todo. Y en ese sentido, efectivamente, hemos visto en el portafolio que tenemos en innovación, para que te hagas una idea, al año, innovación tiene como a nuevos proyectos como 750 al año, 700. Es mucho, es mucho. Y no nos importa el tamaño de la empresa que esté innovando, ni el rubro, ni la antigüedad, ni nada. Y cuando tú empiezas a ver y empiezas a hacerle doble clic a la tipología de proyectos, a qué mercado están atendiendo estas innovaciones, hemos visto, por ejemplo, un fuerte crecimiento en todo lo que tiene que ver alimento. Y si tú le haces doble clic a alimento, claro, es porque tomas materias primas que son únicas de Chile, las agarras, les atas valor, pero es una manera de crear alimento que es distinta a la de antes, que son alimentos con mucho valor agregado, pero que también en su modelo de negocios, por ejemplo, tienen en cuenta el trabajo con la comunidad, la recolección sostenible, la recolección sustentable, el riego eficiente. Entonces, tú estás viendo que hay un portafolio de innovadores y de emprendedores que es muy grande. Hoy día el 47% del portafolio que nosotros tenemos vigente con contrato con innovación acá en Corfo tiene componentes de triple impacto, o sea, adicional al impacto económico, están generando externalidades sociales y o ambientales. Entonces tú dices, la forma de hacer negocios que había antes, de preocuparse solamente por la rentabilidad del negocio y mantener a los gerentes y a los miembros del directorio contentos con los sueldos, eso ya está en retirada y van a haber empresas que se van a dar cuenta que a lo mejor pueden durar más y otras menos, pero esta es una tendencia que está para quedarse. Entonces está altamente correlacionado hoy día, como lo estamos viendo nosotros en los portafolios, el producto, el servicio que se está generando agrega valor, pero también genera externalidades ambientales, sociales, ambientales y sociales. Y también vemos este otro portafolio que son los ejemplos que tú decías, que es donde veo un problema, escasez de agua, temas de sanitización, energía renovable, biomedicina, en donde tú estás viendo que hay emprendedores que están atacando directamente esos problemas hoy día. Entonces hay como dos tendencias de desarrollo sostenible, una que es basada en un modelo de negocio pero generando externalidades, y la otra que está atacando directamente al problema social o ambiental. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que esta nueva tendencia de hacer negocios, ya sea de empresas tradicionales que se están reconvirtiendo, para no hablar de lo antiguo versus lo nuevo, porque hay empresas tradicionales que también se están reconvirtiendo, y emprendedores, es una tendencia que yo la encuentro bella, es maravillosa, y le quita un poco esta como caricaturización que se hizo a la palabra empresario, por ejemplo.
o a la palabra poder o a la palabra ambición, que tiene que ver más como un tema individualista y de ganar dinero, sino que estamos empezando a generar definiciones de nuevas empresas, nuevos empresarios que son diferentes y que apuntan directamente a temas de desigualdad, a combatir el cambio climático. Entonces yo creo que estamos viviendo una nueva ola y que la tenemos que aprovechar de nuevo. Entonces estoy positiva, porque lo veo, lo tengo acá con los portafolios que estamos manejando en innovación. Comulgo plenamente con la visión de Rocío. Hay una nueva generación, o sea, las generaciones más nuevas, casi por estructura, tienden a estar más sintonizadas con los problemas de la sociedad, ¿cierto? Las generaciones más antiguas, en general, tienden a estar más arraigadas con los problemas que esas generaciones vivieron cuando estaban creciendo, entonces tienden a pensar que esos problemas antiguos todavía son los presentes. Entonces, las generaciones más nuevas son las que tienen más como a flor de piel los problemas que tienen que ser resueltos hoy día. Y entonces esas nuevas generaciones hay que empoderarlas para que puedan encontrar las soluciones para los problemas vigentes. Y el emprendimiento, la innovación, son dos fenómenos que permiten justamente el empoderamiento de las generaciones más jóvenes para que efectivamente logren los cambios que se necesitan. ¿Te fijas? Entonces, a mi juicio es fundamental, tener una buena actividad de emprendimiento, de innovación en una sociedad es un elemento fundamental para construir una sociedad más robusta, más saludable, más sana, más feliz. ¿Ya? Si tú ves, por ejemplo, el PIB per cápita de Chile contra el PIB per cápita anual de Alemania, el PIB per cápita de Alemania es 3 veces mayor. ¿Ya? O sea, en Chile es $15.000 por año, en Alemania son 47, casi $48.000 al año. Y sin embargo, en Alemania trabajan 38% o 30% menos horas per cápita que los chilenos. ¿Ya? Y obviamente que el PIB por hora trabajado en Alemania es menor que, en Alemania es mayor que el chileno. Son más productivos, ¿ya? Pueden generar más valor con menos esfuerzo. Y eso es principalmente por asimilación tecnológica, por capacidad de innovación. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros queremos poder tener una vida más cómoda y menos esforzada como sociedad, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de asimilación tecnológica, nuestra capacidad como sociedad de agregar valor, nuestra capacidad de identificar problemas importantes y diseñar soluciones potentes para resolver esos problemas. Fíjate, no, esa es la forma de construir una sociedad más feliz. De todas maneras, y eso que acabas de decir, Mike, también responde un poco a la pregunta, ¿por qué es tan importante el emprendimiento y la innovación para el desarrollo económico? Y si queremos agregarle también el componente social, socioeconómico de nuestro Chile. Siempre en estos podcasts preguntamos por los desafíos que trae el emprendimiento y la innovación, pero además también por el rol que cumple la ingeniería o estos futuras ingenieras que van a salir no solamente de la Escuela de Ingeniería, lo sé, sino que de todo Chile para contribuir con esto. Entonces, quería partir ahí por Rocío. Mira, yo creo que hay desafíos que todavía tenemos pendiente, que lo hemos hablado, que no lo hemos hablado, y que es el tema de las brechas de género. Acá hay un tema que no es menor, porque estábamos hablando del cambio climático, la desigualdad, cierta innovación, emprendimiento, pero efectivamente hay otro tema que es transversal y en donde en ingeniería lamentablemente todavía tenemos muy pocas mujeres, y que es el tema de género. Y efectivamente las mujeres tendemos a ser más innovadoras, pero nos da susto correr más riesgos, entonces nos cuesta de repente innovar en temas más osados. En emprendimiento de sobrevivencia vemos harta mujer emprendiendo, pero en temas de generación de valor agregado, más técnicos, más tecnológicos, tenemos muy poquita. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de atención potente, pero no es solamente, Ángela, para cortar las brechas de género, sino que también hay varios estudios en términos de startups lideradas por mujeres que demuestran que una vez que las mujeres superan el valle de la muerte, les empieza a ir bien en sus negocios, son negocios que son más rentables que los de los hombres en términos de ventas, de retorno y en términos de performance. Entonces hay un tema siempre hablamos de acortar la brecha de género, pero no es solamente por acortar la brecha de género, es porque más encima los negocios liderados por mujeres en tecnología les va mejor que a los liderados por los hombres. Entonces imagínate cómo podemos cambiar
una sociedad si empoderamos mucho más a las mujeres en ingeniería, en tecnología, y que se atrevan a dar el salto y hacer negocios de alcance mundial en el fondo. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de atención súper potente. Y es como también, y un llamado también a las escuelas de ingeniería en especial, que tiene que ver con la diversidad en los equipos. No sé, yo no estudié en la Católica, yo estudié en el INACAP, y Mike lo sabe perfectamente. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención cuando me invitaban a entrevistas de trabajo o tenía reuniones con gerentes de empresas importantes, me decían, acá está el mejor equipo del mundo, son puros ingenieros de la Católica. Y yo, ya, increíble, pero ese no es el mejor equipo del mundo, porque, o sea, el factor diversidad es cero. Si son todos iguales, de la misma universidad, qué susto, arranca, ¿cachai? O sea, entonces yo Creo que perdimos a Rocío un segundo, pero quiero enfatizar la importancia de la diversidad. En la diversidad está la generación de nuevo conocimiento, en la diversidad está la generación de nuevas ideas, y efectivamente la innovación y el emprendimiento le va mucho mejor cuando hay diversidad de pensamiento. Quiero conectarme de otra cosa que dijo Rocío, que es el tema del género. Hay algo que hay como un secreto a voces, digamos, no sé si es un secreto a voces, pero me caí. Sí, ya estás de vuelta, Te Rocío, caíste, Rocío. pero yo Ya. estaba complementando lo que estabas diciendo a propósito de las mujeres. Nosotros estamos haciendo un estudio porque las mujeres tienden a escoger emprendimientos más sociales, ¿ya? Y entonces decidimos con una coautora de la Universidad Adolfo Ibáñez y también una alumna de magíster de la Universidad Católica, explorar eso y decir, bueno, pero las mujeres, ¿por qué están escogiendo emprendimientos sociales? Entonces pensamos que quizás era por un factor de conexión emocional con la familia, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un experimento y descubrimos que al final no era eso. Hay algo intrínseco en las mujeres que tiene una mayor, como, no sé si la palabra es empatía o el fenómeno es empatía, pero una mayor sensibilidad hacia el bienestar colectivo. Entonces, creo que también es súper valioso generar esos espacios, hacer los esfuerzos para generar esos espacios para que las mujeres puedan emprender e innovar, porque su foco, su orientación también tiende a ser mucho más colectivista. Entonces, obviamente que hay excepciones, hay muchos hombres que tienen una orientación hacia el bienestar social, pero en promedio, digamos, las mujeres tienden a ser así, y por lo tanto es racional y conveniente darle espacio en esas dimensiones, digamos. Rocío, no sé si querías complementar. Ahora sí, Rocío, pues, sí, estaba hablando de la diversidad de los equipos, Yo Rocío. estaba feliz en la conversación. No, a mí mi llamado de atención de nuevo para las escuelas de ingeniería es que no trabajen solos. De repente los ingenieros son súper cuadrados, súper cerrados, y complementar con personalidades diferentes es súper difícil. Entonces es imposible innovar si son todos iguales. O sea, imposible. Y de hecho, eso lo conecto con tu primera pregunta, Ángeles, del diálogo entre lo privado. Tú me preguntaste lo privado y lo público. ¿Deberíamos detener el diálogo? No, justamente al revés, porque en la diversidad está el valor, en el entender el prójimo, está el entender distintas perspectivas, está el valor. Entonces lo que dice Rocío es súper importante. Lo más cómodo es trabajar con gente como uno. Eso es lo más cómodo. Es físicamente gratificante. Pero intelectualmente gratificante es mejor trabajar con gente distinta. Y no solamente con gente distinta, sino que también la interdisciplina es lo que siempre sale dentro de los podcasts, y yo creo que cada vez más se va avanzando eso en la escuela de ingeniería, pero coincido, ¿cierto?, con Rocío en que nos falta un poco más. Solo para finalizar, entonces, quería preguntarles cómo en estos tiempos que ya lo hablamos, de incertidumbre, pero lleno de oportunidades para poder crear cosas nuevas, se pueden atrever aquellas personas que quieren ser emprendedores, que quieren ser emprendedoras en el día de hoy. ¿Cuáles son las iniciativas a las cuales también pueden entrar si es que requieren de ayuda, si es que requieren de capitales iniciales? Aquí no sé si quiere partir Rocío o Mike. Yo sé que Rocío está
en la Corfo, lo dijimos antes, ¿cierto? Mike está desde cerca con los emprendedores de la universidad, así que, bueno, como quieran. Lo primero es partir por uno mismo. O sea, si tú no estás convencido de que tú quieres cambiar y agregar valor y hacer algo diferente, no va a venir nadie que te haga cambiar de posición. Nadie. Entonces, lo primero es convencerse a uno mismo y ahí a mí me gusta mucho la filosofía Kaizen, que es japonesa en general, en donde te dice, oye, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, es imposible y es traumático y tu cuerpo y tu cerebro te van a traicionar porque van a querer quedarse en su rutina. Y ahí el método Kaizen es la que te dice, oye, ¿sabes qué? De a poquito, pasito a pasito, tú vas cambiando rutina, vas logrando objetivos y si lo haces de manera constante, vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta de que has avanzado un montón y que el hábito que tenías antes no es lo mismo que tienes ahora, pero tienes que trabajarlo. Y para mí ese es el principal llamado a atención. Hay gente que está todo el día, Ángela, mirando el vaso medio vacío. Es que está todo el día quejándose, que está todo el día aquí. Sí, lo estamos pasando mal, si esa es una realidad, pero nadie nos va a venir a tocar la puerta para solucionarnos la vida. No va a venir la hada madrina con la varita mágica y te va a decir piti, pipa, y te va a cambiar. Entonces, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a cambiar la mentalidad? Yo creo que ahí, pasito a pasito, empezar de a poco y empezar a generar cambios. ¿Sí? Hay que generar estos efectos dominó. Yo soy obsesionada con los efectos dominó y creo que uno irradia y empieza a vibrar y de nuevo vuelvo a las tribus y por eso son tan importantes los propósitos, ponerse un propósito en común y empezar de a poco a construir en relación a eso y de un día para, no de un día para otro, pero en un momento te vas a dar cuenta que estás cambiando algo importante. Complementando lo que dice Rocío, a propósito de la analogía con Japón, yo quisiera hacer una analogía con China. Recientemente no recientemente, hace 5 años más o menos, estuve hablando con el economista Ed Lazier, en paz descanse, y él hablaba acerca de la importancia de generar espacios o experiencias de liderazgo para la gente joven, ¿ya? Es decir, que cuando la gente joven tiene exposición a roles de liderazgo, es decir, toman decisiones como líderes, son capaces de generar transformaciones más relevantes a que si es que esas posiciones de liderazgo son postergadas para más adelante en sus vidas, ¿ya? Y entonces lo que plantea Ed Lazier es justamente que uno de los problemas de las estructuras demográficas en China, que es esencialmente una pirámide invertida, ¿cierto? Hay más población más adulta y menos población más joven, es que las posiciones de liderazgo están todas tomadas por gente más adulta y por lo tanto para la gente joven, al momento de tomar esa posición de liderazgo ya están mucho más viejas y por lo tanto son menos audaces, son más cautas, están menos desconectadas con los problemas reales presentes y más conectadas con los problemas del pasado y por lo tanto ese potencial de cambio ya deja de existir. Entonces, lo que planteó Ed Lazier, él sugiere que él fue quien convenció al gobierno chino de cambiar su política del One Child Policy, cosa que ahora China está permitiendo a tres niñas y niños. Lo que él planteó es que si China quería mantener su capacidad de innovación, tenía que permitir o cambiar la estructura demográfica, ¿ya? Entonces, en vez de ser una pirámide invertida, que fuera una pirámide normal. Y que esa era la forma en que China iba a poder seguir innovando, porque le iba a generar más espacios, más presión a la gente joven para tomar ciertas posiciones de liderazgo. Entonces, me pareció súper interesante su planteamiento, pero le dije, chuta, pero lo que tú le estás prescribiendo a China o a cualquier país es que haya un crecimiento demográfico infinito y eso no se puede en un planeta que es finito. ¿Cómo lo hace? Y me puse a pensar y me di cuenta que en realidad lo que Ed Lazier está tratando de plantear es generar oportunidades de liderazgo para la gente joven. No necesariamente forzadamente a través de una estructura demográfica determinada, sino que podría ser a través de efectivamente potenciar o promover espacios de innovación y emprendimiento, ¿cierto? Entonces, a través del emprendimiento tú puedes brindar oportunidades de liderazgo a gente joven que pueda efectivamente tener cambios relevantes en el mundo. Y por eso creo que programas como Startup Chile,
todo lo que hace Corfo, promoviendo o facilitando la entrada al emprendimiento a gente más joven, es una forma más, a mi juicio, sustentable de generar innovación en una sociedad, en vez de forzar esa innovación a través de un cambio demográfico que es insustentable en el tiempo. De todas maneras, un ejemplo muy actual, ahí el de China que da el profesor Mike. Un gusto ha sido entonces conversar con ustedes, aquí Rocío Fonseca, Michael Lerby, le agradezco por estar hoy día con nosotros, a la audiencia también, como siempre, recordarle que se viene un próximo capítulo donde hablaremos de inteligencia artificial y cómo está al servicio de las personas, así que cada vez más interesante la segunda derivada. Muchas gracias de nuevo, Mike, muchas gracias, Rocío, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Ángela. Un beso, que tenga lindo día. Chao, chao. Gracias, Ángela. Y siempre un gusto compartir con Rocío, así que Igual. rockstar. Chao, Mike. Chao, chao, Ángela. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.